tener mis amigos ahí de Hospital Italiano. ¿Cómo está, Bacaro? ¿Está bien? Sí, sí, trabajando mucho, como siempre. Sí, siempre así, ¿no? Bueno, María Cecilia, nuestra reunión es una reunión informal de presentación de casos clínicos y la idea es hacer una discusión con las personas que quieran preguntar alguna cosa y vamos a tener traducción de portugués a español, español-portugués también, ¿ok? Entonces Sí, puedes hablar tranquilamente en español. Y yo voy coordinando acá junto con el doctor Pablo, que es nuestro geneticista acá en San Pablo también. Y ahí vamos hablando sobre los casos y las dudas que vienen ahí por el chat. ¿Ok? perfecto. Tenemos más o menos 55 minutos, una hora. Y la idea es todos nosotros aprendermos ahí alguna cosa con la presentación de los casos clínicos. ¿Ok? Sí. Ya estamos con 17 personas ahí en la sala. Entonces, pienso que podemos empezar. Y si quiere hacer su presentación, cómo trabaja, tu hospital, Sí, a vontade. Y después vamos a compartir la pantalla para poner ahí los casos. ¿Ok? Entonces... sí, gracias, doctor. Yo una vez ya participé, por suerte, con la doctora Ricci también, así que sí, nos sentimos muy cómodas. Yo soy especialista en genética, ginecología y obstetricia, trabajo en el Hospital Italiano como genetista del servicio de ginecología, por lo cual yo veo tanto cáncer hereditario como también muchos casos de alteraciones o casos genéticos relacionados a reproducción y a otros temas. Incluso uno de los que le presento mezcla las dos cosas. esa es la idea. Sí, me acuerdo que ya participaste de nuestra reunión una vez en el pasado Sí, y ahora tenemos la oportunidad de tener traducción. Entonces, las presentaciones se quedan grabadas ahí en nuestro website en portugués y en español original. Y muchas gracias por participar de una reunión más del Grupo Latinoamericano de Estudios de Tumores Hereditarios. Entonces, bueno, si quiere compartir ahí la pantalla sí. y vamos a empezar entonces. Me dicen si se ve bien. Sí, sí, solo poner ahí completa en la pantalla. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, un segundito que los corro de aquí. Ahí está. Bueno, les cuento, son dos casos, entonces, como les decía. El primer caso, por favor, cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? Sí, sí. El primer caso es de una paciente que fue una sorpresa. Es una paciente de 49 años que consultó por un antecedente de cáncer de mama a los 48. La anatomía patológica era un carcinoma ductal invasor con componente intraductal multicéntrico, por eso se hizo una mastectomía. Y después era un tumor que respondía a hormonas, HER negativo y un Ki de 12-14%. Entonces ella se operó, le hicieron una mastectomía con biopsia de ganglio centinela que resultó positivo y se hizo el vaciamiento. Y mientras hacía su quimioterapia y también planificaba la reconstrucción plástica, es derivada a asesoramiento genético simplemente por su edad, que no era tan, digamos, de los 50 en adelante, todo lo que es menor de 50 es derivado, y supongo también por el tema de que era multicéntrico. Pero no era una Hice la paciente que ya... mastectomía, hice la mastectomía solo derecha entonces, ¿eh? Sí, Completa pero derecha. en principio unilateral. Pero no Sí, sí. era, como les decía, un caso que llamara la atención particularmente. El estudio de su familia, la genealogía, tampoco era clara, faltaba muchísima información y no tenía forma de conseguirla. Tenía dos medio hermanas
una con aparentemente un tumor de endometrio a los 36 mamá, que ni siquiera me podía precisar la edad. Pero bueno, no había mucha información. Estamos terminando la consulta y me cuenta que un primo estaba siendo estudiado aparentemente por una enfermedad maligna del estómago, ¿sí? Pero no sabía ni edad de aparición ni tenía certezas, ¿sí? O sea, tenía pocas informaciones de la familia. Poca información, aparecía ahí un primo con un aparente cáncer de estómago, pero tampoco nosotros siempre pedimos si puede juntar, no tenía posibilidad de conseguir más información. ¿Sí? Sí. Bueno, La hermana era saludable, entonces, no tenía la nada. hermana sí, de mismo madre y padre, sana. En este contexto, bueno, por falta de información, edad menor de 50 y por el tema multicéntrico, le propongo hacer un panel, tampoco tan convencida, ¿no? Pero bueno, hacemos el panel de genes relacionados con cáncer de mama y le pongo ginecológico también por el antecedente de la medio hermana, que no me convenciera que fuera endometrio, por si pudiera ser ovario también. Bueno, y el hallazgo del panel es este. O sea, tenemos dos alteraciones, dos variantes patogénicas, una en PALB2 y la sorpresa, una variante patogénica en CDH1, que consistía en una deleción parcial de 2 exones. Qué cosa, ¿eh? ¿Sí? Es una cosa que cada vez más estamos encontrando, Cecilia, porque con la posibilidad de hacer paneles amplios, los genes con alteraciones se muestran ahí de manera, sí, con sorpresa, ¿no? Uh-huh. Nosotros también tenemos familias con fenótipo completamente no sospechoso para CDH1 y viene ahí CDH1 sin casos de cáncer de estómago, sin casos de cáncer de lobular de mama. Entonces, son problemas que nosotros tenemos que pensar cada vez más, ¿no? Y aún tiene ahí para B2, ¿no? Entonces, es una situación Claro. compleja. Bueno, bueno, esto lo pongo porque esta señora no cumplía criterio de estudio, o sea, para CDH1, ¿no? Si uno lo piensa simplemente para este gen, si bien es muy difícil siempre contar con qué tipo de cáncer de estómago se trata, ¿no? Es muy difícil el diagnóstico, que el paciente a uno le traiga una anatomía que diga gástrico difuso o una forma de aparición como linitis plástica, pero no había entonces ningún antecedente preciso de cáncer gástrico difuso, no había antecedentes de cáncer lobulillar, no había antecedentes de cáncer de estómago repetidos, digamos. Fue una sorpresa este tema. Incluso se le pidió la confirmación, como voy a poner más adelante, porque para ver si, digamos, para hacerlo por MLPA, ¿no? Por la técnica Gold Standard. Pero hablando con la gente del laboratorio, ellos lo que me comentan es, bueno, cuando se trata de 2 exones o más, ya es raro que sea digamos, un falso positivo, digamos, ya es mucho más probable que se confirme. Entonces el MLPA está pendiente. ¿Y qué le recomendaríamos de confirmarse? Bueno, y acá está el tema, porque el CDH1 implica recomendar una gastrectomía total, ¿no? Sí. En las distintas sociedades donde uno lo lea, si bien la alternativa de endoscopía está presente como una vigilancia hasta que el paciente decida hacer la cirugía, la verdad que tiene mucho impacto el resultado porque es muy importante la recomendación que se hace respecto a la gastrectomía total. Bueno, esta es otra de los papers que lo recomienda, y fíjese que siempre es cuando uno tiene un antecedente de cáncer gástrico difuso en la familia o cáncer lobulillar en la familia. Pasa que acá no tenemos nada certero de ninguna de las dos cosas. Respecto al cáncer de mama, de confirmarse el CDH1 implicaría un control con mamo y con mama y resonancia desde los 30, pero bueno, de cualquier modo, esta señora, por su variante en PALB2, ya tenía esa recomendación. ¿Sí? Las recomendaciones por PALB2 implicarían entonces el cuidado de la mama,
una prevención de cáncer de ovario basado sobre todo en la familia, sin antecedentes de familiares. Si bien se cree que hay una asociación con cáncer de ovario, el riesgo igual no sería muy alto y es dudosa la recomendación sobre la salpingo-oforectomía. Y respecto a cáncer de páncreas también, sin antecedentes familiares, en principio no habría que avanzar por ahí. Pero bueno, sí. ¿Qué piensas de hacer una resonancia de abdomen después de 50 años para pacientes con PALB2? Mismo sin antecedentes de cáncer de páncreas en la familia. Perfecto. Perfecto. Doc, nosotros lo estamos derivando igual al equipo que en el hospital, digamos, es un equipo multidisciplinario, que sobre todo lideran los gastroenterólogos, y si algún estudio están haciendo basal, aunque sea una econdoscopía, o sea, dependiendo del caso, y después hacen un seguimiento, pero un poco artesanal, de algún modo. ¿Sí? No guiado por recomendaciones claras. Bueno, este es el primer caso. Gostaria de discutir alguna cosa más, porque Sí. es un caso muy interesante. ¿Podrías volver para el heredograma, por favor? ¿Cuál? ¿La genealogía? La genealogía, sí, por favor. Esto. Nosotros sabemos que no tiene informaciones confiables, ¿no? De toda la familia, entonces las informaciones nosotros tenemos que mirar con mucho cuidado porque se puede tener alguna cosa ahí que no sabemos, o el caso índice no tiene informaciones que son verdaderas. Entonces, lo que tenemos ahí es un probable cáncer de estómago y un endometrio que no se sabe si era ovario o no. Entonces, es una situación común en cáncer ginecológico, ¿no? La diferencia entre cérvix uterino, endometrio y ovario. Muchas veces no se consigue tener informaciones confiables porque se mezcla mucho ahí las informaciones de cáncer ginecológico. Pero el cáncer de mama nosotros sabemos que es muy confiable, ¿no? Más de 85-90% de la información que viene de la familia con información verbal, con cáncer de mama, en general es verdad, porque es un órgano que la duda es mucho más pequeña, ¿no? Que, por ejemplo, cáncer ginecológico. Pero una pregunta que yo estoy acá con muchas dudas, que yo también tengo las dudas, es o que ofrecer en la práctica para esta familia, ¿no? Para la paciente. No tengo tantas dudas con relación a una mastectomía reductora de riesgo para la mama contralateral. Pienso que esa sería una cosa de decisión no tan difícil, ¿no? En la consejería genética, porque es una mujer joven y se puede hacer la reconstrucción de la mama derecha que estaba con el cáncer y al mismo tiempo hacer la adenectomía de la mama izquierda. Pero la duda que queda es con relación al estómago, ¿no? Con relación al estómago. Entonces, claro que yo pienso que la familia toda va a estar haciendo sus testes genéticos para mirar quién tiene y quién no tiene la variante patogénica en CDH1, ¿no? Y después de esto, la orientación de hacer o no hacer la gastrectomía profiláctica. Mire que la madre tiene por lo menos 8 hermanos, ¿no? Entonces, una familia grande. Ese para mí es un grande desafío, Cecilia, porque, como disseste muy bien, la cirugía de reducción de riesgo para estómago es una gastrectomía total, ¿no? No es una cirugía simple y que tiene consecuencias funcionales importantes. Entonces, a mí me gustaría primero de saber su opinión con relación a indicación o no de gastrectomía reductora de riesgo para pacientes portadores de CDH1 en esta familia. Y después, a mí me gustaría saber la opinión de Pablo, nuestro genetista también. Por favor, Cecilia. Yo
yo particularmente esta paciente justo tenía endoscopía, justo un turno, y llegué a hablar con la gente que se ocupa de la parte de gastroenterología, que es la doctora María Laura González de cáncer hereditario, y pudieron hacer protocolo de muestras como si fuera un CDH1, por suerte, justo. Así que eso estamos esperando el resultado. Pero independientemente de eso, a mí me da mucha duda, o quizás prefiero ser muy prudente en estos casos donde no hay confirmación de casos, ¿no? Sobre todo, como dice usted, por el impacto que tiene una gastrectomía total, no es una cirugía sencilla, y es una mujer con una muy buena calidad de vida independientemente del tumor de mama que tuvo. Idealmente sería, y yo creo que le propondría, contactar al primo a ver si se puede estudiar. Trataría de hacer hincapié en eso. Y después, bueno, quedará un poco también a criterio del asesoramiento y de cómo la paciente interprete sus riesgos y cómo, digamos, cómo quiera proceder. Lamentablemente en estos casos que no cumple criterio clínico y uno encuentra en el panel estos hallazgos, surgen las dudas, ¿no? Un caso muy interesante para la decisión, ¿no? Muy compleja la decisión. Pablo, ¿quiere hablar? Bom, em primeiro lugar... En primer lugar, felicidades, Cecilia, por el caso. Es un caso muy interesante. Este es un caso en que hay dos problemáticas aquí, que debemos encontrar soluciones. ¿Cuál sería el primer problema? ¿Cuál es el primer problema que surge en este caso? Es lo que siempre digo en mis clases cuando hablo de asesoramiento genético y oncogenética. Aquí entonces observamos la importancia de un heredograma, una genealogía muy bien hecha, en detalle de todos los individuos relacionados a la persona que se está probando, todos los familiares. Observen que muchas de nuestras conductas, de nuestros comportamientos, se basarán en la historia familiar. O sea, con relación a los tumores que los demás miembros de la familia presenten, como el tipo de tumor, la edad de diagnóstico del tumor, el tipo histológico del tumor. Así que obtener estas informaciones en una historia familiar realmente es muy importante. Son clave para la toma de decisiones futuras ante no solo la probanda, que en nuestro caso, sino que también con relación a otros familiares también. Así que este es un primer problema que este caso, bueno, nos enseña aquí y que nosotros, claro, por muchas veces vemos en nuestro día a día este tipo de cosas porque la persona, el paciente, el probando, muchas veces no tienen el contacto, las informaciones de que se requieren. Aquí, por ejemplo, 2, 3, incluso 3 ejemplos aquí en este heredograma. El primer de la media hermana, que tiene un cáncer diagnosticado en una edad muy temprana, 36 años, pero no sabemos exactamente qué tipo de cáncer es. Aunque, doctor Benedicto, me parece que cuando el paciente luego nos llega con una información, mi hermana tuvo un cáncer de endometrio o cáncer de peritoneo, a veces me parece que incluso podemos creer, ¿no? Porque una persona blega jamás sacaría estos nombres tan técnicos
que utilizamos en nuestro día a día, que para una persona que no tiene nada, mi cáncer tiene cáncer de endometrio, probablemente realmente fue el endometrio o cáncer del peritoneo, probablemente fue. Pero como bien ha dicho usted, dichos tumores de origen ginecológico, ovario, endometrio, cervix, peritônio, são tumores que realmente son tumores que los pacientes tienen una dificultad en la... Y otro problema es el cáncer de mama de la otra media hermana, que no sabemos cuál es el tipo histológico y no sabemos cuál es la edad del inicio del diagnóstico. Así que tenemos otro problema aquí para, bueno, obtener una solución. Y el tercer problema sería este primo materno que parece que tuvo un cáncer de estómago, pero es un cáncer de estómago que es una interrogante también. Así que esa es una gran problemática que nosotros de la oncogenética, de la oncología, vemos frecuentemente, que es la información que falta de información de la familia, tanto del lado de la madre como del padre. Muy bien. Y un mejor detalle de estos 8 tíos y tías maternos que ni siquiera tenemos la idea de lo que pueda suceder con nuestros otros familiares, primos. Así que esa es una problemática, y esta problemática lógico que será realmente una interferencia en la segunda problemática, que es, como también ha dicho el doctor Benedicto, con la utilización de los paneles multigénicos de 16, 84, 141 y así sucesivamente, o sea, estos números tan grandes de genes estudiados, con eso empezamos a observar la presencia genes com variantes de patogênicas. 2 ou mais genes com variantes patogênicas, provavelmente patogênicas, incluso las luz. Significado incerto, mas que chamam a atenção dependendo Las variantes de significado incierto que llaman la atención y depende del caso. Ahí está el segundo problema en este caso, entonces. Una paciente que presenta 2 genes de alta penetrancia para cáncer de mama con variantes patogénicas. Esta es la segunda problemática. ¿Cómo subsanar, no hacer frente a este dilema? La conducta que estamos adoptando en nuestro servicio, doctor Benedicto está aquí, también puede decirlo, es lógico. Sabemos que dichos genes, los riesgos no se suman, o sea, si hay un riesgo de un 60% de cáncer de mama debido al CDH1 y un riesgo de un 40 a 60% de riesgo de cáncer de mama por PALB2, no se suman los riesgos, o sea, no hay un riesgo igual a 120%, prácticamente no. Cierto que tenga cáncer de mama, aunque realmente lo tuvo, ¿no? Pero siempre consideramos, creo que esa es una sugerencia, y por favor, si alguien quiere comentar, por favor, es una sugerencia, es adoptar, pensar en los mayores riesgos por genes. Por ejemplo, tomamos el riesgo más grande, el CDH1, que es un 60%, y el riesgo más grande para cáncer de estómago de CDH1, y el mayor riesgo para cáncer de ovario del PALB2. Así que cuando estamos ante 2 genes con 2 variantes patogénicas, normalmente tomamos los riesgos más grandes para determinados órganos de acuerdo con los genes. Esta sería
Este sería nuestro comportamiento, ¿no? El otro tema es hacer o no una gastrectomía profiláctica, o sea, reductora de riesgo. La clave para esta pregunta, sabemos qué dicen los guidelines. Esto va a depender de la historia familiar, Cecilia. Y nosotros tenemos aquí una historia familiar de un probable cáncer de estómago. Así que lo que se debe hacer es obtener más detalles de este caso, del primo, y ver si hay otros casos de familiares, relatos de familiares con cáncer de estómago. Porque cuanto más grande el número de individuos con cáncer de estómago, debido al CDH1, más grande sería la indicación de hacer una gastrectomía total. No hay mucho que hacer en este caso. Si hay 2, 3, 4 individuos con mutación en el gen CDH1 con un cáncer que efectivamente desarrollaron el cáncer de estómago, la recomendación sería hacer una gastrectomía para la paciente con CDH1. Mientras tanto, obvio, hay que hacer las pruebas, aunque sepamos de la sensibilidad de las pruebas. No hay que hacer unas pruebas o con, bueno, una endoscopia con múltiple biopsia. Esa sería mi consideración de este caso, bueno, tan importante. Estos serían estos dos problemas. La ausencia de información de la familia, información pobre de la familia, que eso nos apoya a tomar una decisión de conducta, y la presencia de 2 mutaciones. Y observen que la mutación en el gen CDH1 es una deleción de 2 exones, el 4 y el 5, si no me equivoco. Eso debe realmente causar una pérdida muy grande de función de la proteína final de la KDI. Es una mutación que realmente perjudica mucho desde el punto de vista molecular. Esas serían mis observaciones. Del MLPA, yo creo que es, o sea, cuando me vuelva a reunir con la señora, cuando se plantea la posibilidad de la cirugía, eso la va a motivar a buscar mucha más información de la que tiene, ¿no? Y que se le puede... Este es un problema que tenemos acá en Brasil, Cecilia. Las familias son muy grandes y no tienen contacto entre los parientes, entonces es un problema porque la correlación genótipo-fenótipo queda totalmente prejudicada. Entonces, una duda muy compleja, muy compleja. Sin duda, en este caso, la familia cambia la conducta, por lo cual, haciendo hincapié en eso, a lo mejor podemos conseguir algo más, pero bueno, sí, complejo. Un caso muy, muy interesante. Felicitaciones. Gracias, Una familia que envuelve muchos aspectos dentro de la oncogenética, ¿no? ¿Quiere empezar el caso 2, por favor? Sí, les cuento. Eso es un poco más alejado de lo que manejamos habitualmente, pero me pareció muy interesante. Es un paciente de 33 años que no tuvo absolutamente ningún síntoma en su vida hasta los 32. Él consultó en ese momento por una cefalea luego de un COVID, y en ese momento se pidió una resonancia y se encontraron imágenes compatibles con complejo de esclerosis tuberosa. En ese momento se deriva a la clínica de esclerosis tuberosa que tiene el Hospital Italiano, a cargo del doctor Serra, y cumple criterios, porque se hace toda una investigación de todo su fenotipo y cumple criterios mayores de complejo de esclerosis tuberosa, dentro de los cuales se encuentra la presencia de un angiomiolipoma renal. ¿Sí? Se opera, se confirma la anatomía patológica, se trataba de un angiomiolipoma con múltiples nódulos y afección bilateral. En ese momento se deriva para estudio genético, asesoramiento más allá de, digamos, de su patología de base, para estudio de cáncer hereditario. En ese momento lo ve el doctor Calfayán, no había antecedentes en la familia del complejo de esclerosis tuberosa, se interpretó como un caso de novo.
y presentaba cáncer de mama en la abuela materna a los 42 años, fallecida a los 47 años, y cáncer de páncreas en la abuela paterna a los 64 años, también fallecida a los pocos meses del diagnóstico. La ascendencia no tenía nada en particular. En ese momento se plantea la posibilidad de hacer un panel génico incluyendo los genes de esclerosis, los TSC1 y 2, además de otros, por el antecedente de la abuela materna, y el paciente no quiere tener la información, no quiere saber. Entonces se va con recomendaciones empíricas, sobre todo relacionadas a la esclerosis tuberosa, y lo que sí, se hace una fuerte recomendación de que consulte en el momento de buscar embarazo, o antes de buscar embarazo. Ahí es donde la veo yo, en el consultorio de genética reproductiva, y por pedido del paciente que no quería investigar más allá de su enfermedad, no quería hacer un panel génico, se solicita TSC1 y TSC2, con la sorpresa de que ni la secuenciación completa ni el MLPA arrojaron variantes patogénicas. ¿Sí? Un cuadro recontratípico sin hallazgo en sangre periférica. En ese momento, bueno, vuelvo a hablar con el doctor Serra, que le hacía el seguimiento clínico, a ver si, yo ya le había consultado, pero a ver si no había una sospecha de otro síndrome que pudiera estar siendo un diagnóstico diferencial. No, o sea, no había. Y evaluando la literatura, se ve, encuentro que hay un porcentaje de mosaicismo somático en un 1% de los casos. Entonces surge la posibilidad con el doctor Hauck de estudiar el angiomiolipoma, y logramos hacerlo. Se realiza un panel, un NGS en tumores sólidos, y finalmente sí se detectó una variante patogénica en el gen TSC2 que altera el splicing, y con una frecuencia alélica que podría explicar que esto fuera un mosaicismo somático y no hallazgo de la propia carcinogénesis, ¿no? O de la tumorigénesis del angiomiolipoma. Imagínense yo contenta porque yo en este momento se abre la posibilidad de ofrecerle un diagnóstico prenatal o un diagnóstico genético en embriones, ¿no? Un PGTM. Pero bueno, este hallazgo lo que es entonces un hallazgo compatible con un diagnóstico de mosaicismo somático, de complejo de esclerosis tuberosa, que en panel génico no se hubiera detectado en sangre periférica. Digamos, que hubiera pasado de largo y así las recomendaciones de seguimiento. Y bueno, y ahora estamos en instancia de ver qué le podemos ofrecer, si solamente diagnóstico a nivel placentario o si también podríamos estudiar el embrión, porque al tener la variante solamente en el riñón y no los polimorfismos acompañantes, se nos está complicando el estudio en embriones. Por ejemplo, para empezar, el laboratorio nos pide que esté confirmado en espermatozoides y todavía no encontré un laboratorio que nos pueda hacer ese estudio. Pero bueno, esto era el otro caso, más cortito, y para mostrarle cómo puede ser un falso negativo en sangre periférica. Otro caso muy interesante, ¿no? Primero porque es un caso de mayor raridad, pero los criterios clínicos son importantes, ¿eh? Mire que por causa de los criterios clínicos bien establecidos, se insistió ahí en hacer la búsqueda más aprofundada del TSC, ¿no? 1 y 2. Entonces, mismo con 1% de mosaicismo somático ahí, se buscó y se hizo el diagnóstico, ¿no? Del GNTSC2 con una variante que con certeza ahí sería la causa del problema, y se puede hacer un plan de tener su hijo ahí con más seguridad en términos de parar la transmisión para adelante. Pero hacer el examen en espermatozoide, ¿no? Yo no tengo esa respuesta también. Pablo, você como genetista de nuestro grupo ahí, ¿qué piensas? Porque en ese caso hay algunos aspectos muy interesantes. Primero, la importancia de los criterios clínicos. Después, el falso negativo, entre aspas, del panel NGS germinal.
Después, la insistencia por los criterios clínicos en hacer la búsqueda de otras alternativas, como por ejemplo la posibilidad de mosaicismo somático. Y después, ese último punto que es saber si ese mosaicismo somático está o no presente para la transmisión, ¿no? Para adelante. ¿Qué você pensa, Pablo? Bom, esse é um caso, parabéns novamente. Bueno, ese es realmente un caso. Felicidades por el caso, Cecilia. Este es un caso que escapa del común, ¿no? Bueno, sin lugar a duda, los criterios clínicos para esclerosis tuberosa. Esclerosis tuberosa es una anarcomatosis causada por mutaciones una de gen TCS1 u 2, que son dos genes supresores de tumor que participan de algunas vías de señalización intracelular, como la vía del AKT, PI3K y también de RAS. Muy bien. Siempre sospechamos clínicamente, ¿no? Por los signos y síntomas que la persona presenta o por la historia familiar. O sea, tenemos los criterios mayores y menores y la sospecha clínica tiene lugar con base en que cuando el individuo presenta dos criterios mayores o cuando hay un criterio mayor y dos o más criterios menores. Bueno, estos criterios que son los mayores, hay lesiones, angiofibromas, rápido mioma cardíaco, la presencia de túberes corticales múltiplos, anchas hipomelanóticas, linfangioliomatosis, hematomas nodulares de retina múltiples, la angiomiolipoma renal, que fue, en el caso fue que presentó, en este caso, de angiomiolipoma renal, que es uno de los hallazgos más comunes de esclerosis tuberosa, que es responsable por un 10% de todos los tumores renales. El angiomiolipoma renal. Cada vez que hay un angiomiolipoma renal, realmente se acende a una luz y pensar que puede ser una esclerosis tuberosa. Los nódulos de Sjagren, otra característica también, astrocitoma de célula gigante y fibromas. ¿Cómo se ha hecho entonces? Había signos, criterios mayores y probablemente habrán también los menores y se hizo la prueba y vino un resultado negativo. Y felicidades entonces por haber hecho hincapié en la prueba somática. Como ha dicho, es realmente una porción muy pequeña de los angiomiolipomas. Es 1%, ¿no? De los angiomiolipomas renales que presentan mutación Apenas somática, ¿no? Solo en el lugar del tumor, el local del tumor. O sea, la prueba germinativa surge como, bueno, normal. Entonces, bueno, ahí está el diagnóstico de nuestro paciente y cómo podemos clasificar al paciente. ¿Tiene o no esclerosis tuberosa? Ya que es un individuo que presenta un mosaicismo. El gran tema es saber cómo es el asesoramiento familiar, cuáles son los riesgos reproductivos para este paciente.
Creo que sí se puede hacer un diagnóstico pré-implantacional, pero yo elegiría, bueno, el lado más fácil, que es hacer en el embrión, no seleccionar espermatozoides. ¿Qué sería la selección de espermatozoides? Analizar la genética de unos espermatozoides a ver si alguno de ellos presenta o no la mutación. Si se analizan 20 espermatozoides, ninguno de ellos presenta la mutación, es porque probablemente las células gonadales, las espermatogonias, no se afectaron por el mosaicismo. O sea, realmente se puede hacer asociamiento genético de una manera más tranquila con relación al estudio de algunos espermatozoides. Y si todos presentan el gen TSC2 normales, podríamos considerar con alguna seguridad que no realmente se comprometieron las células gonadales. Claro, si se encuentran ahí espermatozoides que presenten la mutación, es que hubo realmente el compromiso de células gonadales con la mutación. Y sin lugar a duda, habría que hacer un diagnóstico preimplantacional en el embrión y no en el espermatozoide. Sería solo para aclarar si hacemos prueba pre en el espermatozoide, ¿sí o no? Sí, se puede hacer, pero yo me tranquilizaría más hacer en el embrión, porque no tendríamos duda. El estudio embrionario no lo quiere hacer si no está confirmado en espermatozoides. Ya varios laboratorios. Sí, y se nos está complicando desde la logística en realidad, porque en realidad, como dice el doctor Pablo, si da negativo ya eso es un muy buen resultado y listo. Y si da positivo ahí avanzaríamos con el otro, pero no estamos consiguiendo dónde realizarlo, porque es un estudio que aparentemente es bastante complejo, el semen tiene factores inhibidores, que no es tan sencillo decir que si da negativo, realmente sea negativo, o sea, el valor predictivo es bajo. Así que bueno, sí, y además, al ser un mosaicismo somático, aunque se confirmaran en espermatozoides y se estudiara en embrión, aunque diera negativo, hay una baja chance de que haya un error por allele dropout. O sea, no es un caso sencillo de ningún modo. Yo estuve encaprichada en ofrecerle una opción reproductiva a esta gente, ¿no? Que estaba muy angustiada con la posibilidad del 50% de transmisión, pero yo ya a esta altura ya estoy insistiendo un poquito en que consideren el diagnóstico prenatal, que ya es un gran avance. Pero obviamente hay implicancias que se relacionan con la necesidad de finalizar un embarazo o no, y que en esta pareja no sería la primera opción, digamos. Ellos preferirían ir por el tema embrionario. Interessante, Maria Cecília. Nos traz várias perguntas, ¿no? De conducta y de camino para seguir. Y ahí la importancia de la consejería genética, ¿no? Es muy importante en una familia así, porque al final la decisión de la pareja, ¿no? Entonces, tiene que clarear la información, poner todo ahí, y la decisión tiene que ser, claro, de la pareja. Pero la misma decisión de no hacer el estudio genético al principio, ¿no? Fue una situación diferente, porque es muy raro tener una persona que no quiere hacer. Pero cuando se habla de hijos, se cambia la posición, porque el problema no es solo para ti, tiene que pensar también para la próxima generación. Entonces, ese es un punto que se cambia muchas veces la idea de la negación de hacer un estudio o no, porque cuando se envolve
su hijo, su futuro hijo o hija es diferente, porque hay un pensamiento más amplio con relación a las decisiones, no individuales, y sí pensando más en la familia. Entonces, Además, bueno, disculpe, ahora, además este paciente, al ser un mosaico somático, tiene una forma leve de esclerosis tuberosa. O sea, un individuo con línea pura puede tener formas mucho más severas, con retraso madurativo, con epilepsia. Eso también yo lo remarqué, porque él fue una mutación de novo probablemente, ¿no? Y entonces es diferente su cuadro. Él nos enteró que tenía, digamos, sin síntomas hasta los 32, ahí en adelante. En cambio, su futuro hijo, si lo hereda en todas sus células. sí. Yo no sé cuál es el porcentaje de mutaciones de nuevo en esclerosis tuberosas. ¿Tú sabes, Cecilia? Y cuando yo lo busqué era bajo y acompañaba este mosaicismo somático. Pasa que la familia era todo compatible, porque era sin antecedentes, que fuera una forma leve, hablaba de que había sido una mutación mitótica, digamos, o sea, posterior, no que hubiera sido meiótica la variante también. Así que no, cerraba por todos lados el cuadro del señor, pero no será así en el caso de heredarlo a la descendencia. A prevalência da esclerose La tuberosa prevalencia de la esclerosis tuberosa es de 1 para 6.000 a 1 para 10.000 individuos. La frecuencia de nuevas mutaciones es un 86%. Y puede sí haber mosaicismo gonadal, siendo que una tercera parte de los casos son familiares. Así que a la mayoría de los casos son esporádicos, resultado de una mutación pre-cigoto, una mutación de novo. En el caso de mosaicismo, después del cigoto ya conformado, una mutación post-cigótica. Y realmente en las esclerosis tuberosas encontramos casos de mosaicismo gonadal. Sin lugar a duda, era este tema del mosaicismo gonadal para establecer si el riesgo reproductivo de la pareja realmente es muy importante. Obrigado, Pablo. Son informaciones Gracias, fundamentais. Pablo, son informaciones fundamentales estas, porque la decisión reproductiva se basará en todo esto, ¿no? Todo esto de que estamos hablando. Un caso muy interesante, María Cecilia, realmente muy enriquecedor. ¿Le gustaría agregar algo más? No, sin duda, si alguno sabe dónde se puede estudiar una variante en espermatozoides, quedo abierta a que me cuenten y derivamos el caso. Sin duda es una ayuda. Tenemos ahí su mail, entonces, digamos, sí. Ahí está Karen. Karen, por favor, qué gusto. Sí, hola a todos, ¿cómo están? Gracias, Cecilia, por este caso tan interesante. Yo hace poco presenté uno de neurofibromatosis. El paciente tiene neurofibromas, tiene una poliposis, tiene hallazgos que nos sugieren, pero el estudio genético en sangre es negativo. Exoma, MLPA, 3 estudios genéticos y todo negativo. Entonces es cuando uno piensa, ¿no es cierto?, en esta posibilidad de estudiar el tejido afectado, digamos. Así que yo voy a tomar esta recomendación que tú acabas de hacer para ver si puedo avanzar un poco más en el asesoramiento de nuestro paciente. Te quería consultar, en los casos de mosaicismo, muchos laboratorios sugieren hacer estudios de cultivo de fibroblastos, cuando uno no puede encontrar en el fondo en sangre, ocupar otro tejido, que en este caso no sea los espermatozoides. ¿Es posible? ¿Qué experiencia tienes tú que pudiera en el fondo ayudar a evitar esto? No, yo no tengo, es mi primer caso de mosaicismo somático. En realidad vos decís como que me podría aportar información al Claro. estudio embrionario.
Claro, cuando uno dice mosaicismo somático, pudiera ser que en sangre tú no lo encuentres, pero que tú lo tengas, ¿no es cierto? En este caso, si el paciente tiene lesiones cutáneas, si el paciente tiene angiomiolipoma, o sea, si está presente en otros tejidos, ¿por qué no ocupar otro tejido que tú ya tengas certeza en el fondo de tejido de piel, o fibroblastos de piel, y hacer un cultivo y ahí hacer el estudio para confirmar que están en otras células? No sé, estoy pensando en realidad, cuando la idea era llegar al diagnóstico, eso lo pensé, pero también teníamos una pieza de anatomía, ya se había operado, de un tumor recontra característico. Entonces dijimos, bueno, si está, tiene que estar ahí. ¿No? Entonces ahí surgió la posibilidad de estudio y por suerte al primer estudio surgió. Ahora, el laboratorio, yo no planteo la duda de que esto sea la causa de su cuadro. Creo que el tema de espermatozoides es porque el laboratorio me lo está exigiendo para poder hacer el PGTM. Si no, yo no lo considero necesario. Sin duda, en el medio, si da negativos, como dice Pablo, ya está, ¿no? No procederíamos con el estudio embrionario. Pero si digamos, quedó bastante claro, incluso yo lo hablé con el doctor Federico Hauck para ver si no podría deberse a un clon tumoral expandido, y la dosis, la frecuencia alélica es compatible con que esto estuviera en todo el tumor, en fibroblastos del tumor, digamos, en fibroblastos del riñón, digamos, en todo, ¿sí? Porque son múltiples lesiones también, ¿no, María Cecilia? Entonces, no es una cosa, si fuese uno solo, ¿no? Angiomiolipoma, sería diferente, pero son múltiples, bilaterales. Entonces, muy fuerte que la origen embrionaria de los riñones viene ahí después del mosaicismo, ¿no? Entonces, yo pienso que yo no tenía dudas sobre esto. El punto es si es posible o no transmitir esta alteración para sus hijos. Esta es la pregunta, ¿no? A pergunta é saber se o mosaicismo está O tema é atingindo. saber se o mosaicismo está comprometendo ou não as células gonadales, ¿no? Se está alcanzando estas células. Que sea un mosaicismo, ya eso lo sabemos, no hay lugar a dudas. El problema es si realmente hubo un problema en las gónadas. Muchas gracias, entonces, por este caso, dos familias muy interesantes, realmente muy interesantes. Aprendí mucho de estos casos de hoy. Siempre eres bienvenida en nuestras sesiones aquí. Está ahí en nuestra lista de emails, pero siempre que quiera participar, será bienvenida, y siempre que tiene casos ahí, tiene nuestro contacto ahí de Karen y mío también. Estamos siempre a disposición para tener esta relación de cambio de conocimiento, que es muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Esta es una de las misiones de nuestro grupo, de LIAGET, tener esa interacción con la América Latina en tan alto nivel y mirar que hay tantas personas, excelentes profesionales, trabajando en diferentes centros de tratamiento en Latinoamérica, ¿no? Como Karen allá en Santiago, tú ahí en Argentina, Adriana en Uruguay, y así por delante, ¿no? En Colombia. Entonces, muchas gracias, y esta presentación va a quedar grabada ahí en nuestro website. Las personas que quieren mirar después va a estar ahí disponible. Karen, muchas gracias por arreglar esta reunión con María Cecilia. Muchas gracias, Pablo. Y hasta la próxima en inicio de septiembre. Si quiere terminar, María Cecilia, por favor, termine. No, un gusto como siempre participar, y lo enriquecedor que es intercambiar con otros profesionales de otros países y saber que uno se está manejando más o menos en los mismos niveles
de conocimiento y de actualización. Así que muy contenta. Nosotros también. Chao, hasta la próxima.